Encuentro de azucareros e industriales en el programa final de la 11ª Serie Nacional de Béisbol. Muñoz, primera base de los azucareros en la primera entrada, anotó la primera carrera asistencias y cometió solo 252 errores en 6.131. En nuestra pelota revolucionaria, jornada diaria y demás, y ya en el plano internacional pues está defendiendo los valores de su patria sin el espíritu ese. ¿Por qué? Porque Puente sabía colocarse, que es lo principal que tenía, no poseía un gran lanzador zurda contra un lanzador zurdo. Que, por ejemplo, en primer lugar, los directores de equipo, y esto no es a modo. Él en su pierna está la posibilidad del empate. Y Antonio Muñoz en la caja de bateo. 5-3 está el juego. Cuba tira el empate en primera en las piernas de Víctor Mesa. Adentro el lanzamiento, la primera bola. Hay movimiento en el bullpen del equipo de Estados Unidos. Hay un derecho que está calentando. Casanova en tercera, en primera base está Víctor Mesa que corre por Olivera. Al el primer strike. Cuenta de 1-1 para el bateador Antonio Muñoz. El gigante del Escambray le ha hecho swing como para poner delante a Cuba en el marcador. En este juego Muñoz tiene de hecho la primera base por bola y trae de sacrificio al jardín izquierdo. Uno vino la cuenta para Antonio Muñoz. Afuera el lanzamiento, la segunda bola. Casanova está en tercera, en primera base Víctor Mesa. Mesa representa el empate, estamos en el octavo inning. Cuba pierde por 2 carreras en este momento. Muñoz en la caja de bateo. Not only do you have a coach for the first base, but you also have a coach sometimes telling the batter what to do. You're allowed an extra coach on the field. Fastball low, ball one on the batter. The hitter who flew out to center field was Agustin Arias. Antonio Munoz is the hitter right now. Munoz walked last time up, and the man you see in the on-deck circle is Reynaldo Fernandez. There's a swing and a foul ball, 1-1. And this is De La Torre, the pitcher right now, Lazaro De La Torre. Pitched in the league 4 years. He's a young man also. They've been playing baseball in Cuba since the late 1800s. 1878, do you believe that, Greg? Only 2 years after baseball started in the United States in the National League. There's a slow junk pitch, and it's lined into center field, and it's easy picking for Luis Casanova. En primera, Filiberto Cuadrado. Ahí fly muy elevado, el jardín central, hacia atrás va buscándolo, corre bastante Gerval, allá está próximo a la...
14-2. Adentro el lanzamiento. La primera bola. Espera turno, toma escaleta. Ahí está en primera base Jim Pussy, el receptor. Impulsó la primera del juego. De lado el pitcher. Ya se impulsa y lanza. Le tira y conecta un fly. Lo busca Muñoz. Y la tiene para el tercer out. Cerró el inning con una carrera. Hubo 2 hits, incluyendo el doble de Ben Agner. Tuvo receptor y octavo bate del equipo norteamericano. El lanzamiento, le tira y saca, rolling por tercera, recoge Otamendi, el tiro va a primera y out en primera. Retirado Jim Pussy para el tercer out. 0 carrera, 1 hit, ningún error, un ponche, quedó un hombre en base. Finaliza la primera parte del sexto, el juego sigue Estados Unidos 1, Cuba 0, y aquí está Héctor Rodríguez. Considerado como uno de los buenos defensivos inicialistas de nuestro país. Y sobre los prospectos, o sea, la figura. Muñoz, el caso de Casanova, de Cheito, de Pedro Joa, es decir, un sinnúmero de jugadores que en esta etapa también han cumplido su rol, es decir, han sido grandes atletas y le han aportado. Bateadores zurdos contra zurdos. Quiere decir que, por ejemplo, yo cuando me inicié en el béisbol, precisamente mi primera aparición al bate fue con... Sale Víctor Mesa para segunda, le tira, saca línea. Llegó Muñoz con un tubo ahí. Ya se impulsa el pitcher. Aquí viene, le tira, levanta un fly por primera. Se está acabando el mundial. Aquí está esperando Muñoz. Cuba campeón mundial. Cuba campeón mundial de 1984. Hoy, 17 de enero del 2021, vamos a estar hablando y homenajeando en nuestro programa, hablando de deportes, a una de las figuras, a uno de los peloteros y bateadores más grandes que ha dado el béisbol cubano en toda su historia. Y no estoy exagerando. Hablo de Antonio Nicolás Muñoz Hernández, conocido en el mundo beisbolero como el gigante del Escambray, el eterno número 5 de los equipos villareños y cubanos durante más de 24 años. Antonio Muñoz tuvo un origen y una historia, lo he dicho otras veces, lo he escrito, que raya en lo novelesco. Muñoz nació y se crió en las estribaciones del grupo montañoso Guamuaya, más conocido, erróneamente conocido en esa parte de las montañas centrales del país como la Sierra del Escambray. Pero bueno, así se le conoce popularmente, el Escambray. Es ahí de la finca Algaba, muy cerquitica de Condado, cerca de Trinidad, antigua provincia de Las Villas, actual Santi Espíritus. De Antonio Muñoz se puede hablar horas. Repito, escribí de él en un libro en el que fui coautor que se llama Con las bases llenas. Salió publicado en Cuba en el 2008. Y después, ya en esa época yo había empezado su biografía, la cual concluí y finalmente publiqué aquí en el 2014. Se las recomiendo. Se llama Antonio Muñoz, del Escambray a Toquillo. Creo que es la que mejor ha escrito en cuanto a técnica, a recursos, profesionalmente hablando. Es esta que está aquí. Antonio Muñoz, del Escambray a Toquillo. ¿Por qué del Escambray a Toquillo? Bueno, por sus orígenes y por la ciudad donde dio posiblemente su jonrón más célebre o famoso. Aquel cuadrangular que le dio al pitcher japonés Yukio Takemoto para darle a Cuba el título mundial en el campeonato, en el 26 campeonato mundial de béisbol amateur en tierras japonesas, el 4 de septiembre de 1980. Pero bueno,
Repasemos un poquito la historia de Muñoz. Repito, aquí le estoy rindiendo homenaje. Hoy es su 72 cumpleaños. Lo conozco, he compartido con él, he tenido muy buenas relaciones, lo he visitado en su casa. Buenas relaciones. No la amistad que he tenido, por ejemplo, con Cheito, pero sí muy buenas relaciones. Lo conozco bien y ya le digo, bueno, le hice su biografía. Es uno de los que ha escrito sobre Antonio Muñoz bastante. Uno de mis 3 peloteros favoritos y haciendo honor a su número, a mi juicio, es uno de los 5 bateadores más grandes que yo he visto de series nacionales, uno de los 5 mejores sluggers y uno de los 5 mejores peloteros de ese béisbol. Y yo creo que también se puede decir que es uno de los 5 más grandes desperdicios que ha perdido Cuba y que ha perdido esas personas y que hemos perdido millones de personas, de aficionados en el mundo entero, de haberlo visto brillar en el mejor béisbol del mundo, en las grandes ligas. No por gusto, en toda la década del 70, cuando viajaba con el equipo nacional, se lo ofrecían, pero ni él ni ninguno lo hizo por 30 años. Excepto, como ustedes saben, en el caso de Bárbara Barbey, cuando se fue por el Mariel en el 80. Pero ninguno dejó el equipo nacional hasta René Arocha en el 91. Repito, era uno de mis 3 peloteros favoritos. Lo considero por muchísimo la mejor primera base de series nacionales, por muchísimo el mejor bateador zurdo. A veces oigo, leo, escucho cada cosa, cada falacias. Olvídense de las estadísticas, aunque Muñoz sí logró estadísticas a pesar de los pesares. Y digo a pesar de los pesares porque fue descubierto allá en lo último del Escambray, en un juego de Manigua, por Pedro Natilla Jiménez, otrora estelarísimo lanzador del Hershey, de Santa Cruz, de Jaruco, tremendo lanzador amateur, fichó por Cuba incluso en series mundiales, tremendos resultados, y fue también pitcher profesional. Y un profundo conocedor del béisbol que se dedicó en la década de 60 a escautear, a captar talentos en la antigua provincia central, o sea, en las villas. Y descubrió a Muñoz, y cuando llegó a La Habana, que eso se ha hecho célebre, en una reunión en el Vedado, creo que de Linder, no recuerdo bien, dijo una frase que fue premonitoria. Dijo: he encontrado en lo último del Escambray a un gigante que si no se malogra, se va a cansar de dar palos en esta pelota. Y así fue. Se cansó de dar palos en esa pelota y en cuanto terreno béisbol pisó. Pero eso no fue fácil, eso no fue regalado. Y esa frase la hizo famosa y de ahí salió su mayor epíteto, el gigante del Escambray, el difunto Juan Antonio Bobby Salamanca, que estaba allí y cuando escuchó aquello, enseguida le endilgó el gigante del Escambray, como tanto conocemos a Muñoz. A Muñoz también se le dice el Guajiro, se le dice Cuso, entre los peloteros, entre sus familiares. Repito, nació y se crió en la finca número 5 en Algaba. ¿Okay? De ahí el número 5, que lo vino a tener ya en su 4ª temporada, en su 3ª temporada, para siempre. Y que bueno, que hizo historia, es parte de su nombre incluso el número 5. Hasta la chapa de su carro tiene el número 5. Varios números 5. Pero Muñoz no sabía jugar pelota. Se hizo pelotero prácticamente en la Serie Nacional. Natilla lo descubrió con 16 años, debutó con 18 en Series Nacionales. Todo ese tiempo lo estuvo preparando en Trinidad, en la Academia de Santa Clara. No solamente Pedro Natilla Jiménez, sino otros grandes técnicos que tenía la provincia. Pablo García, Catalino Ramos, muchos peloteros. El Congo Moré, o sea, Ramón Moré, después Juan Ealo, Pedro Pérez, Arnaldo Rachat, toda aquella constelación, se me pueden quedar algunos, de entrenadores que tuvo las Villas, fueron puliendo aquel diamante en bruto, aquel que no acababa de cuajar, no sabía jugar pelota, no sabía agarrar rebate, los swings parecían un garabato, bateaba cruzado, bateaba pegado a home, no daba jonrones, bateaba extraviado, no sabía jugar los files, no sabía jugar la primera. Lo entrenaron en todas esas facetas durante largos años. Y fue jugando series regionales, series de segunda división,
había mucha pelota en aquel momento, no solamente en las vías, sino en Cuba entera. Y debutó en series nacionales y siempre debutó y siempre jugó con el equipo principal, con los legendarios Azucareros, que todavía no habían ganado campeonatos. Ganaron campeonato con Antonio Muñoz. Jugó en el RAI, jugó en el Center, incluso el primer campeonato que ganó Azucareros, hasta que se estableció en primera base. Y fue mejorando, pero a pasos muy lentos, muy lentos. Muñoz no vino a batear bien en la pelota cubana hasta el año 70, hasta la serie de los 10 millones, donde por primera vez se coló entre los primeros bateadores, batió sobre 300 y tuvo su primer liderato en series nacionales en triples, su primero y único en triples, con 9. Por cierto, Muñoz logró 72 lideratos ofensivos en 24 nacionales, 16 selectivas y la serie especial de los 10 millones. Se dice rapidito. A partir de ese momento ya explotó como bateador, pero como bateador de promedio. Daba muchos dobles, muchos triples, anotaba muchas carreras, bateaba más de 300, con aquellos bates pesados, aquellos bates que se partían, aquellos batos malos de madera, aquella bola muerta, aquel ferro y picheo que había. No había nacionales y selectivas, hubo series de diferentes estructuras, en cuanto a equipos, en cantidad de juegos, hubo series cortas, o sea, perdió muchas estadísticas. Igual él no acababa de cuajar como es Luger. Jugaba en el RAI, jugaba, que ya lo dije ya, hasta que se estableció ya en primera base, precisamente a partir de esa época, del año 70. Pero fue mejorando, enseguida se destacó tanto, aunque no daba jonrones, que ya fue seleccionado el mejor primera base en algunas series nacionales, fue seleccionado el jugador más valioso en la serie 71-72, fue clave en los triunfos de las Villas, de la serie de los 10 millones en el 70 y de Azucareros en el 71 y en el 72. Muñoz ganó 9 campeonatos nacionales en Cuba, o sea, internacionales y selectivas. La serie de los 10 millones, hubo 4 series selectivas con las Villas, la única serie que ha ganado Santi Espíritu en el 79 y 3 campeonatos con Azucareros, en el 69, en el 71 y en el 72. Y en esos dos últimos fue pieza clave, ya era el tercer bate, ya era el capitán del equipo, así fue por toda su carrera capitán del equipo en los teams en los que militó en series nacionales, ya sea Azucarero, Las Villas, Santi Espíritus y después Cienfuegos. Incluso en el equipo nacional también, después de Puente y antes de Pacheco, del 82 al 86. Pero a partir de la serie nacional 72-73, al fin explotó como el Luger. De hecho, en sus primeras 4 series, incluida la serie de los 10 millones, solo había dado 8 jonrones y ya tenía 22 años. De 25 para 20, en el 73 había cumplido 24 años. En esa serie fue su líder en jonrones detrás de Capiró y a partir de ahí explotó. Y a partir de ahí, ni Espíritu Mancebo, ni Felipe Sarduí, ni el caballo de los caballos en ese momento, en la posición y en Cuba, Agustín Marchetti, Moinelo, pudieron con Antonio Muñoz. Ya por mucho fue la mejor primera base hasta el declive que fue muchos años después de su carrera. O sea, esa época dorada de Muñoz empezó en ese momento y duró, se puede decir, hasta mediados de los 80, hasta el año 85. O sea, hasta los 36 años. Todo aquello que no pudo lograr por sus malos resultados, porque no cuajaba, después porque no daba jonrones, todo eso Muñoz lo recuperó, a pesar del bate de madera y la bola muerta. En series selectivas ni hablar. Muñoz fue un pelotero de series selectivas, que fue la pelota más fuerte que ha habido en ese béisbol. Baste decir, rapidito, que en selectivas batió 314 y dio 199 jonrones. De los 371 jonrones que dio 199 en selectivas. Ahí estoy incluyendo la serie de 10 millones y estoy incluyendo, que ya se lo agregaron hace 3 años, el jonrón decisivo, por cierto, clave, que dio en la serie extra contra Ciudad de La Habana, ya veteranísimo él, en el año 89, en el Estadio Latinoamericano, a nuestro amigo y gran lanzador, Rafael Gómez Mena. De sus 371 jonrones, dio 58 zurdos. Repito, hizo honor a aquello que se había dicho de él. Se cansó de darle palos a todo el mundo, a pitcher malo, a pitcher bueno, en estadio chiquito, en estadio grande. Muñoz abarcaba el terreno entero. No por gusto fue casi siempre el tercer bate de todos los equipos nacionales. Nacionales me refiero a series nacionales y selectivas, aunque también llegó a ser tercer bate en el equipo Cuba en algún momento. De eso voy a hablar ahora.
era el bateador más completo que había en cuanto equipo estaba. A pesar de ser slugger. A pesar de ser slugger, de no ser tan rápido, ojo, no era tan lento tampoco, pero que no tocaba ahora ni robaba base, daba gusto verlo jugar. A la defensa, ni hablar. Daba gusto verlo como animaba a sus compañeros de equipo, como animaba y aconsejaba. A veces parecía como un padre muy paternal a los lanzadores, como daba ánimo todo el juego, iba de aquí para allá, no se cansaba. Me encantaba verlo jugar. Repito, era uno de mis peloteros favoritos, uno de mis 3 peloteros favoritos. Daba gusto su entrega, su colectivismo. Aparte de que, claro, que era muy individualista, logró muchos títulos individuales y luchaba por eso. Muñoz fue un tipo muy entregado a su deporte, un tipo muy profesional. Aparte de su extraordinario talento físico y deportivo, eso era todo un profesional de la gorra a los Spikes. Con esas 220 libras de peso, 6'3 de estatura, o sea, 1'91, daba gusto verlo jugar. Y un profesional, repito, un profesional que nunca se acomodó. Tal vez en sus últimos 10 años de carrera, en series nacionales no le entraba tan duro, se reservaba un poco, tal vez, no era tampoco que las tuviera tan malas, pero con Cienfuegos, por ejemplo, tuvo solamente 3 super series nacionales con gran rendimiento. Él se enfocaba en la selectiva y aquello era tremendo. Y con aquel equipo de Las Villas, bueno, ganaron 4 selectivas, aparte de hacer los 10 millones. Cogieron 3 segundos lugares, 3 terceros lugares, casi siempre estaban en la pelea. Y individualmente ni a hablar. Muñoz lo logró todo en el béisbol cubano. Menos el champion bate, y estuvo 6 veces su líder en bateo. Y la triple corona tampoco, por cierto, la logró. La triple corona estuvo 3 veces a punto de lograr la triple corona. En la serie 75-76, en la selectiva del 81 y en la selectiva del 83. Fue 2 veces elegido el pelotero más popular de Cuba y otras 2 veces el segundo. Las 2 primeras en el 81 y en el 82, las otras 2 en el 83 y en el 84. En estas 2 cortando a Víctor Mesa. Fue jugador más valioso en la selectiva del 81 y en la selectiva del 83. Estuvo años que era líder en todo. En esos años era líder en todo, menos en bateo, en hit, en doble, en anotadas, en impulsadas, en base por bola, en jonrones, en slug, en base recorrida. Y estaba en un line-up tremendo. Bueno, la trituradora naranja del 77 al 85, yo considero que eso es otro tema, que no ha habido un line-up más mortífero. Igual que considero que no ha habido un dúo más mortífero, un dúo más de slugger, un dúo más parecido a los Baby Ruth y Low Getty, que el conformado por Antonio Muñoz y por Pedro José Cheito Rodríguez, quien llegó a series nacionales en la 7ª temporada de Muñoz, cuando recién había Muñoz, un año antes, había empezado a dar jonrones. Y juntos fueron el pavor de los lanzadores. Cheito no empujó más carrera porque tenía Muñoz delante, porque sí, muchas veces se envasaba y anotaba. Se envasaba muchísimo, por cierto. Es un gran discriminador de lanzamientos. Un gran bateador de fuerza, pero de tacto. De averaje, pero de tacto. No se ponchaba. No se ponchaba mucho. Son incontables los campeonatos que acumuló muchas más bases por bolas que ponches, mucho más extra bases que ponches. O sea, estadísticas fabulosas. De estadísticas, los atiborro en ese libro que tiene esa imagen de él cuando dio su jonrón famoso en el 80 en Japón. Hay bastantes estadísticas. Los números de Muñoz a veces no impresionan cuando tú lo comparas con Quindelán, con Linares, pero es que jugó épocas diferentes. Muñoz vino a gozar del bate de aluminio a los 28 años. Vino a gozar de temporadas largas, ojo, de más de 111 partidos a los 29 años. No hubo selectivas hasta que no tenía 26. Ya empezó a dar jonrones, ya dije que empezó a dar jonrones a los 24. O sea, perdió ahí estadísticas. Ahora sí, cuando agarró el aluminio, con 28 años hasta los 42, acabó. En su época dorada como jonronero, ¿ok? Solo Cheito fue superior a él. O sea, su compañero de equipo, su cuarto bate. Cae siempre Muñoz de tercero, Cheito era cuarto. Y se le sumaba Olivera. Estaba aquella famosa estribillo del año 78 que decía Muñoz, Cheito y Olivera se la botan a cualquiera. Y Muñoz, repito, dominaba todo el terreno, bateaba para todas las bandas, cosas raras en su época y cosas más raras entre bateadores zurdos. En aquel momento, en cuanto a bateadores de poder, le vi dar incontables jonrones kilométricos por la banda contraria, por el center field. Aquí voy a poner algunos.
Daba gusto ver también los dobles que daba. Eran batazos que no caían nunca. Cuando checaban contra la cerca, aquello le daba durísimo a la pared. Las líneas que daba terrorífica contra la pared también, que hace que le abría un hueco al muro aquel. Y repito, y daba verlo gusto jugar. Marcó toda una época. Jugó en 4 décadas. Dio jonrones en esas 4 décadas. 60, 70, 80 y 90. No tuvo rivales. Incluso le salieron muchos rivales de calidad en los 80. Gente mucho más joven que él. Juan Luis Baró, Alejo Borrelli, Julio Demán Fernández, Leonel Moa, y Muñoz se mantenía. Y se mantenía bien, súper bien. No se lesionaba, no le daba ni catarro. Y si le daba catarro, jugaba lesionado y enfermo igual. Repito, era muy entregado a su causa, muy profesional, muy pendiente de qué se decía de él, qué se escribía de él. Sufrió mucho para llegar al equipo Cuba, muchísimo. Tenía que haber llegado al equipo Cuba en el año 73. Lo llevaban a las preselecciones. Al principio lo dejaban fuera con razón, porque habían extra clases mejores que él, pero ya después era superior a Marchetti y a otros, y no lo llevaban. Hizo el equipo grande en el año 74 por primera vez al torneo de Harlem y después a la gira por Japón, y lo hizo súper bien. Bueno, fue elegido el mejor pelotero y entre los 10 atletas de Cuba en el 74 y en el 80. En el 80, como se había ido para Cienfuegos, a jugar por Cienfuegos, en Santo Espíritu no lo eligieron, a pesar de que había sido elegido en Cuba y en América Latina. Se había casado en diciembre del 77 con una cienfueguera, la madre de sus hijas Jimaguas, y no le daban casa, no le daban condiciones en ninguna índole. Y le gestionaron una muy buena casa ahí en Cienfuegos, la conozco, la he visitado allí. Esa es aparte de otra que tiene ahora. Y se fue para Cienfuegos, porque estuvo tres temporadas, 3 nacionales, viviendo en el Escambray y jugando por Cienfuegos. Y ese era el primera base ya del equipo Cuba hacía años. Y hablando del equipo Cuba, retomando eso, lo ponían de jugador de cambio, lo ponían en right field y a veces se presionaba. Entonces crearon aquel mito, en Cuba hay muchos mitos, de que Muñoz no bateaba internacionalmente. Aquellos pitchers amateurs, imagínense, aunque muchos tenían calidad y fueron después profesionales, pero eran amateurs en ese momento. Muñoz enfrentaba un pitcher y un béisbol mucho más profesional y de mucho más rigor en series nacionales y selectivas. Pero no lo acomodaban, no era fácil abrirse paso. Y luchaba contra el mito, la aureola, la leyenda y la calidad indiscutible de Agustín Marchetti y de otros. Y así era right field en el equipo Cuba y jugador de cambio. En el 75, en el 76 llegó el bateador designado al equipo nacional. En el 77 siguió designado. Ya en el 76 él tiene que ser la primera base y Marchetti ser designado. Al fin en el 78, con 29 años, fue la primera base regular. Y a partir de ahí, rara vez estuvo mal al bate en aquellos eventos internacionales. Y Muñoz, a partir del 78, fue la primera base regular del equipo Cuba, como ya dije, y se consolidó más en el béisbol cubano. Bueno, a partir del 78 empezó a convertirse en el líder histórico en varios departamentos ofensivos de la pelota cubana. Con 29 años, o sea, todavía joven y primera base, y no se lesionaba, y rindió un mundo de resto. O sea, él gozó de su fama, de su gloria y de sus lideratos históricos, estando todavía activo. De 78 al 81 se hizo el líder histórico de casi todo en la pelota cubana, en serie nacional. Y mucho tiempo después de retirado, fue que le fueron quitando, vamos a decir, esos récords por otros grandes peloteros, pero también peloteros que fueron beneficiados por un débil picheo comparado con Keferto Muñoz, con mejores implementos, bola super viva, bate de aluminio, jugando por la zona occidental o por la zona oriental, 7 años, selectiva de más juegos, selectiva de más equipos. Contextos diferentes, épocas diferentes. Las épocas son diferentes y es malo comparar a gente de diferentes periodos. Pero hay que decir la verdad, fue así. No estoy diciendo que Muñoz sea mejor que nadie, pero es cierto, no es igual el rival, no es igual los implementos, no pueden ser igual las estadísticas. No es casual que Muñoz vino a dar su jonrón número 100 11 años después de debutar en Serie Nacional. ¿Entiendes? Y que en 3 años llegó a su jonrón 200. O sea, en 3 años dio 100 jonrones. Bueno, ¿para qué decirle? En 4 temporadas dio 30 o más jonrones. En 4 temporadas empujó 100 o más carreras. Fue líder 8 veces en jonrones, 6 veces en selectiva.
Nada, Muñoz fue el acabose de cuanto lanzador se le parara. Le dio 7 jonrones, por ejemplo, a Rogelio García, le dio jonrones a estelares lanzadores zurdos. Daba gusto ver sus duelos contra José Modesto Balcour, contra René Arocha, contra grandes y grandes lanzadores. Julio Romero, Jesús Guerra, a todo el mundo le batió. Le dio jonrón a todo el mundo. Raro el pitcher que se le escapó. Creo que de los grandes lanzadores que se le escapó y que coincidieron pocos años, pero no le batió bien, fue a nuestro amigo Pablo Miguel Abreu. De ahí en fuera, a todo el mundo lo arañó. A todo el mundo arañó Muñoz. Y en el equipo nacional, que lo habían tenido de bateador designado y octavo bate, escaló posiciones. Ojo, en algunas de esas ocasiones que lo tuvieron de hasta octavo bate, era el line-up mal confeccionado. Y se lo digo aquí a cualquiera. Baste ver bien cómo estaba en ese momento Muñoz y quiénes estaban con él en el line-up, que eran extra clases. Muñoz merecía estar más arriba en el line-up. Hasta en eso se tuvo que imponer. En él no había ni confiabilidad política para hacer los equipos Cuba. Eso es un tema que toco mucho en el libro. A pesar de lo que se diga, a pesar de lo que haya dicho Muñoz en público. Ese es un tema que no me quiero meter ahora hoy. Y repito, de 78 en adelante siguió y mejoró su época dorada. Se puso más insoportable todavía. Logró disfrutar todavía en su juventud, pero aparte, como fue tan longevo y fue tan bueno, se cuidaba tanto, disfrutar de las temporadas largas, todavía estando en forma, y el bate de aluminio. Ojo, el bate de aluminio que hubo en el 77 al 84 no tuvo nada que ver con el que vino a partir del 84. Y ni hablar con el que vino que trajeron de Japón después del 95, aquellos grandes, dorados, con gran masa y plateados, que no pesaban nada. Pero bueno, el Easton lo agarró en el 84, no gozó de bola viva. En Cuba jugaban hasta con pelotas plásticas. Recuerdo una selectiva de 60 juegos que Muñoz fue el líder con 14 y era bate de aluminio. Imagínense. Cheito con 13, el segundo. ¿Qué les puedo decir? Por eso es que todas esas estadísticas, todas esas cosas, hay que ponernos serios, hay que ponernos serios. Si Muñoz no dio 500 jonrones es porque no jugó con bate de aluminio desde un inicio y con aquella pelota. Si no da 500 jonrones. Así todo, como no se lesionaba y fue tan bueno, logró esas fabulosas estadísticas. Tenía 9 lideratos ofensivos cuando se retiró. Era líder en todo y en todo ampliamente. Solamente creo que Cheito fue superior a él en jonrones y empujadas, o sea, como el Luger puro en su época. Y en todo ese béisbol habría que analizar. Creo que solamente como jonronero puro, no es Luger completo, jonronero puro, creo solamente Cheito y Muñoz. Cheito y Romelio. Muñoz está en ese grupito con Quindelán y con Junco. Y ese es un tema para otro programa. Yo lo tengo calificado como el tercero. Y de los bateadores, ni hablar. Repito, olvídense de algunas estadísticas. Y dio gusto verlo jugar toda esa década del 80, que fue la época que yo más lo disfruté, que tanto gozaba con sus triunfos con individuales y colectivos con las villas. ¿Qué les puedo decir? Gocé mucho a Antonio Muñoz. Fue un privilegio imperdible y el que nos deben envidiar mucha gente que no lo vieron jugar. El hecho de verlo jugar, de disfrutarlo, estuviera mal o bien al bate, porque daba gusto verlo jugar. Y como entrenaba, nunca se confió, que era el capitán del equipo Cuba, y el quinto bate, que fue donde finalmente más tiempo estuvo. En ocasiones fue el cuarto bate y en menos fue el tercer bate. Creo que hizo un trío de lujo que por la diferencia de edad, él era mayor que los demás, nació en el 49, conformó con Casanova y con Cheito, él como quinto bate. Creo que el equipo cubano no ha tenido un trío tan mortífero como ese, e incluso lo considero que es otro tema superior al que conformaron Pacheco, Linares y Quindelán. Repito, estadísticas aparte, y todos los años que jugaron juntos por un problema de la edad. También aquel trío de Muñoz, Cheito y Casanova no considero más, un poquito más, por la suspensión de Cheito. Repito, solo Cheito en jonrones y empujadas hubiera destronado a Muñoz, estando Muñoz jugando, activo. En lo demás, no. Muñoz era más completo como bateador que Pedro José Rodríguez. Y en jonrones, por ejemplo, en esas 12 temporadas que coincidieron, estando bien los dos, Cheito dio 12 jonrones más que él solamente. O sea, uno por temporada más que él. Ojo, o sea, Muñoz era más integral. Cheito era más puro slugger. Aparte que era más corajudo en home. Muchas cosas que hemos hablado y que hablaremos en otros programas. Muñoz sufrió un accidente automovilístico en noviembre del 85, cuando se preparaba, iba a cumplir casi 37 años, no lo había cumplido todavía, en la carretera en el circuito sur que va de Trinidad a Cienfuegos. A partir de ahí,
ya sea posiblemente derivado de esa afectación que tuvo en el tórax, pero también por lesiones que tuvo en el juego, chocando con algunos peloteros en primera base, a la ofensiva. Tuvo diferentes lesiones que le robó un promedio de 40 partidos por cada una de esas temporadas del 85-86, 86-87, 87-88, 89-90, excepto la temporada 88-89, en la que reverdeció laureles. No era que había estado mal en aquellos momentos, porque en aquellos momentos cuando jugaba, por ejemplo, en la nacional o en la selectiva todo el tiempo, rendía súper bien. Bueno, de hecho, su averaje más alto lo tuvo en la nacional 87-88, ya veteranísimo con 39 años, porque no se había lesionado. Y reverdeció laureles en el año 89. En toda la temporada solamente tuvo mejor que él en primera base al ya establecido del equipo nacional, Alejo Reyes. Y en la selectiva del 89, esa famosa de Jatibonico fue la mejor primera base. Y volvió a ser elegido la mejor primera base. Y le volvió a dar o a colaborar grandemente con el triunfo a sus amados anaranjados de Las Villas. Y se iba a retirar en ese momento y no se retiró por el clamor popular que se lo pidió que no se retirara. Y siguió jugando y siguió dando palos, y así pudo llegar, por ejemplo, a los 2000 hits. Sin ser gilero, fue el segundo en llegar a 2000 hits, contra todo pronóstico, detrás de Wilfredo Sánchez. Y ese fue el Muñoz que más yo recuerdo y que quiero rememorar y homenajear aquí hoy. No los voy a atiborrar, repito, con estadísticas internacionales. Fue un chinchete para Cuba. Logró títulos y récords que algunos están vigentes. Individuales. Ni hablar con el equipo nacional. ¿Qué decir de Antonio Muñoz? Es uno de mis preferidos, de verdad. La biografía me dio mucha satisfacción hacerla. Fue complicada hacerla por varios motivos. Y nada. Quiero rendirle homenaje, que lo recuerden como el gran atleta que fue, como el desperdicio que se perdió. Le ofrecieron hasta los 80 jugar aquí y no lo hizo. Equipos concretos, organizaciones concretas como Milwaukee. Pero nada, el hombre no lo hizo. Si lo hubiera hecho, voy a decir lo siguiente. Tenía tanto más talento que gente tan grande que hemos tenido aquí en la posición y como bateadores, como Tani Pérez y como Rafael Palmeiro. Y como el José Ariel Pito Abreu que gozamos ahora, que por cierto fue discípulo de Muñoz en edades tan tempranas como de los 12 años. Yo veo a Abreu como Muñoz derecho. No lo veo con mayor talento que Muñoz. La diferencia es que Pito lo hizo. Pito enfrentó un béisbol mucho más débil en Cuba y fue mejor en Cuba. Pero vino para grandes ligas y ha sido el mejor también. Hoy por hoy, bueno, fue el MVP. ¿Qué decir? Y eso es fruto también del trabajo de muchos entrenadores como Héctor Olivera, como Cheito y como Antonio Muñoz. Participen, comenten, den like, aporten ideas y suscríbanse al canal. Seguiremos con entrevistas en Estrella de Siempre, seguiremos en programas hablando de deportes y haremos programas especiales en terrenos de pelota y entrevistas con grandes estrellas de nuestro béisbol cara a cara. Un abrazo, los quiero, buen domingo, bendiciones. Munoz is one of the younger players. Like Marchetti, he plays first base and is a home run hitter. And there are lots more. The Cubans are disappointed that the Yanks are not coming. It was the Yankee management that first suggested the game some time ago. The Cubans agreed, and President Carter subsequently called it constructive. But then baseball commissioner Bowie Kuhn stepped in and denied the Yankees permission to go to Cuba. He suggested... All'ultimo momento la defezione del lanciatore Gioia, che al baseball sembra aver preferito il cinema tentando a Hollywood un provino prima dell'addio definitivo allo sport, ha danneggiato la nostra nazionale, ma si spera che proprio questa assenza abbia finito con il caricare di più gli altri azzurri, ai quali si chiede di dimostrare il loro valore a livelli ai quali il baseball italiano non è mai arrivato.
Las escuadras de Pinal del Río y de Villa Clara le complicaron virtuales triunfos a sus similares de Cienfuegos y de Ciudad de la... El lanzamiento en 1 y 2, le tira un batazo alto, largo, se fue. Jonrón de Muñoz por el right field. Pone el juego, 2-0. La sacó de línea al pasillo entre la primera y la segunda sección. Bala, otro batazo de Muñoz por la parte izquierda. Tercer jonrón que da el equipo cubano en este juego. Ocho carreras por 1 el juego. La tiene con un batazo alto, largo, el centerfield, va atrás, se va. Y se fue. Jonrón de Muñoz por el mismo centerfield. Segundo jonrón de Muñoz hoy. ¿En dónde metió la pelota? Kilométrico por encima de los 400 pies. Viene Antonio Muñoz. 14 en 37 tiene Muñoz. Tiene hoy fly al jardín central y fly de sacrificio y carrera impulsada en el cuarto. Le tira y saca un batazo largo entre el epicenter, lo va buscando los dos, la bola se va elevando y la bola se fue de jonrón. Cuadrangular de Antonio Muñoz entre el epicenter. Tuvimos que esperar un poco porque realmente la cámara no tomó la jugada. Se le fue completamente la jugada al camarógrafo. Vamos a ver en otro ángulo, con otra cámara. Bueno, en este caso... Yo lo considero un buen lanzador, porque un atleta que venga de otra posición, como vino él, y que en estos momentos figure en uno de los primeros de Cuba, hay que considerarlo. Yo considero también el deseo, el entusiasmo, la actitud que ha tenido para hacerse pitcher, que entiendo que es una de las posiciones más difíciles que hay en el mundo. Home run para Antonio Muñoz y el juego 4-0. Desbordado el equipo de Las Bellas, primer home run que le dan a Valle, el cuarto que da Muñoz. 4-0. Valle con las manos en la cintura. Cuarto jonrón del gigante Muñoz. Sus empujadas 13, 14, 15. A la altura de las letras. Le estaba esperando esa recta, me parece. La metió en la gradería del right field. El juego 4-0. Por Héctor, con este jonrón. Esas son ideas que me hago. Ahí suelta, le tira un batazo al centerfield, va atrás al centerfield, va atrás, se va, y home run. Home run por el centerfield para Antonio Muñoz. Este es su quinto del campeonato. La sacó por el mismo centerfield. Una recta de 137 kilómetros. Ahí va un batazo grande entre right center a lo profundo. La va buscando y la pelota se fue de jonrón. Cuadrangular de Antonio Muñoz. El puntillazo en el 11º. Jonrón entre right
right center, tremendo batazo de Muñoz que impulsa 3 más. Y viene entrando contentísimo el veterano del Escambray. Ahí lo abrazan sus compañeros. 3 carreras más para el equipo Las Villas y esto sí puede ser definitivo. Eddie, un detalle. El clásico puntillazo. Estuvo tirando recta, más recta. Esta a la altura de las letras. Se la estaba cazando Muñoz. Héctor. Sí, adelante, Yiki. No quería. Yiki está hablando. Adelante, Yiki. Yiki. No, lo que quería era apuntar un detalle sencillo, ¿no? Que el Now, one is slugging first baseman Antonio Muñoz. The 28-year-old physical education teacher said, through an interpreter, he'd like to play in the big leagues. A surprising comment, since the Cuban government opposes professionalism. He quickly changed his statement. He said that he don't think that he will have any benefit playing in the major league. That the revolutionary government of Cuba give him all what he wants in this level, and that he will just like to see. Después de los 3 o 4 viajes que yo di al extranjero, pues la noticia corre y los scouts. Not only do you have
Quindelain ya tiene 215 jonrones en series nacionales. El lanzamiento de Teaser, le tira buena línea larga por el outfield, va atrás el outfielder y la bola dio contra la cerca. Aquí jugó muy bien al rebote Quindelain, el tiro fue perfecto a segunda. Antonio Muñoz. Era un hit en 3 veces. Rolling duro por segunda, la bola sigue de hit al jardín derecho. Segundo hit. Preparado Rodríguez. Le tira, saca un batazo entre left y center. Bien colocado, la bola pica. Va a dar contra las cercas. Viene doblando por tercera Ruperto Zamora. Lo mandan a seguir para la goma. El tiro viene al cuadro. Llegó a segunda Muñoz con un doble. Mira, lo cogieron. Cógelo, bonito. Antonio Muñoz viene a batear aquí, está bateando ya en el juego de 2-1, le tira, conecta una línea por el right field, la bola dio contra la cerca, viene buscando a Ángel Morales, el tiro viene al cuadro y está llegando a segunda Muñoz con una tremenda línea al center right. Dura iba, doblete de Muñoz, lleva de 3-2. Ahora este quinto inning con una línea fortísima que rápido llegó allá atrás. El turno para Casanova que lleva de 2-2 después de haber fallado anoche 4 veces. Hoy tiene doblete hit. El jueves 7 de febrero de 1991 pasará la historia del béisbol cubano. ¿Por qué? Porque ese día un gigante que rememora a Alex Cambray fue por última vez al bate como jugador activo de su equipo Cienfuegos. Porque ese día, después de 24 series nacionales en las que estableció impresionantes récords ofensivos, otro grande dijo adiós. El estadio Pedro Vera de Cumanayagua, en Cienfuegos, bien cercano al Cambray, cuna de este excepcional pelotero, sirvió de escenario al trascendental acontecimiento. Sirvió de escenario a la última vez al bate de Antonio Muñoz.